I'm nervous. I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. La primera crisis de pánico me sucedió por ver imágenes impactantes, que de hecho hasta el día de hoy están. O sea, tú sientes como de partida primero la angustia. Como que ya hay personas que saben, como que calculan cuándo vienen y cuándo no. Y hay otras personas que llegan y pum, de repente. Yo no, cada vez que me daba una crisis de pánico empezaba con ese, como un, ¿cómo se podría decir? Claro, una angustia, como una pesadez en el pecho. Las típicas sudoraciones en las manos. Así se sintió Carol en su primer crisis de pánico. Igual que ella, hoy cada vez más gente presenta estos ataques. Sin embargo, no existen registros sobre cuánto ha aumentado esta enfermedad a lo largo de los años. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 20 personas sufrirá al menos un trastorno de pánico en su vida. Pero, ¿qué es la crisis de pánico? Desde el punto de vista como psicológico de la génesis de la crisis de pánico, hay algo que trata de emerger. Y eso es como, imagínate que fuera como tu conciencia, fuera como una piscina, y hay algo desde el fondo que trata de salir. Muchas veces es un trauma, muchas veces es una emoción, pero son esas emociones o situaciones como que pasan, pero uno no las alcanza como a agarrar suficiente para poder tomar conciencia de ellas. Entonces pasan, y como pasan fuera de la conciencia, tienden a somatizarse, y una de las maneras es la crisis de pánico. Una persona en crisis de pánico siente las mismas sensaciones de una persona que le da un infarto. La única diferencia es que el infarto duele y la crisis de pánico es solamente un peso, como que te presionara en el pecho muy fuerte. ¿Y qué más se siente aparte de la sudoración? Mucho temblor y obviamente la sensación de que te vas a morir. El problema que empieza a pasar es que la primera vez que yo tuve una crisis de pánico, claro, nunca había tenido una, esto es súper raro, me siento extraño, pero me empieza a generar miedo. Me empieza a generar inseguridad sobre mí misma o mí mismo y cómo voy a salir a la calle si puede ser que esto me pase. Entonces empezamos a juntar la crisis de pánico con esta parte del inconsciente o trauma o lo que sea que trata de emerger, que el consciente no lo deja y como que le pone la pata encima, y hay una lucha ahí, y además le empezamos a sumar el miedo. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento o lugar sin previo aviso. A menudo ocurren en los sitios menos esperados, como pueden ser el supermercado, centros comerciales, en una reunión donde hay un grupo de personas, en una reunión social, mientras se viaja o mientras descansas en vacaciones. Si lo que sentía era que mi cuerpo se salía, que no estaba conmigo misma, te ves como muchos, no sé si puntitos, pero como que sientes la visión como que se te viene, como que se te va. La crisis de pánico es terrible de vivir, pero nos está tratando de contar, nuestro sistema nos está tratando de contar algo de nosotros mismos, y hay algo de mí que no deja que salga. No fue un problema para mí, por ejemplo, tener que salir con mi amigo, estar a lo mejor en un ambiente, en un lugar grande, con muchas personas, nunca fue un problema. De hecho, hay otras personas que les da problemas, por ejemplo, subirse al metro, que se ahogan. No, para mí no. El temor que aparece durante una crisis de pánico es tan fuerte que muchas veces la persona decide dejar de trabajar. Como ella no sabe con exactitud cuándo la va a sufrir, tiene miedo de salir de su casa e incluso de subirse a un ascensor o ir al supermercado. Las víctimas de esta enfermedad se vuelven dependientes de sus seres queridos. Como no son capaces de controlar estos episodios, ni menos de detectar cuándo aparecerán, creen que les pueden volver a suceder inesperadamente sin estar preparados. Todos experimentan un gran sufrimiento y muchas veces no son comprendidos. ¿Qué no hacer? Avergonzarse de esto. La cantidad de gente que tiene crisis de pánico es muchísima. Es una de las llamadas enfermedades urbanas, la crisis de pánico. Creo que las primeras crisis de pánico que me dieron, solamente las controlaba, es súper loco, pero las controlaba pellizcando mis piernas. Para poder sentir más el dolor de cómo me estaba pellizcando, a sentir la sensación de acá. Y la otra, que una de las mejores técnicas para mí personalmente, es estar con la bolsa de hielo mojándome las manos y estar mirándome en el espejo y sentir que nada malo me está pasando. Acercarme al espejo, empezar a mirarme las rayitas, a mirarme bien los ojos, a empezar a concentrarme en cualquier estupidez de la cara, o sea, hasta de la manchita en el ojo que tengo que nunca me había visto en mi vida, para poder olvidar la sensación de que me voy a morir, de que
sí, es súper complicado. Hay pocas cosas tan terribles como una crisis de pánico, sobre todo cuando la vive un ser querido, una persona que está cerca tuyo y tú no sabes cómo actuar, qué hacer, cómo detectarla, cómo poder ayudar a esa persona. Estamos con Carolina Herrera, ella es médico internista de la Clínica Avansalud. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Este aplauso para ti. ¿Cómo detectar una crisis de pánico de partida y diferenciarla de un ataque de angustia, de rabia? Bueno, la angustia es una resolución del organismo humano para resolver un problema. Por ejemplo, si yo quiero cruzar un puente bajo un precipicio, yo tengo que tener un poquito de descarga de adrenalina para enfrentar esa tarea. Pero lo raro es que eso pase cuando estoy caminando por el mall, digamos, o cuando estoy en mi casa. Las personas que tienen crisis de pánico tienen efectivamente un cortejo sintomático que los casos que vimos en pantalla dijeron perfectamente, pero que parten por síntomas muy graves, que las personas pueden sentir como una angustia y un terror y una predisposición a morir en el próximo minuto. De tal forma que la gente consulta efectivamente porque tiene sensación de parestesias, de hormigueo en las manos, siente dolor de cabeza, siente opresión al pecho, siente angustia de respirar, no puede tragar la saliva. O sea, piensa que todo esto es muy grave y las personas efectivamente sienten, pero no tienen una base orgánica que las justifique. O sea, que parece que lo sienten, pero realmente no lo sienten. Ellos lo sienten, pero no tienen efectivamente una cardiopatía coronaria, un asma o una enfermedad grave. Es lo que sienten, claro, ¿no? Como que se van a morir. Ahora, lo más tremendo de esto es que para hacer el diagnóstico no es una sola vez que esto le pase a la persona, sino que es reiterativo. De tal manera que la persona empieza a tener una vida terrible porque empieza a tener conductas evitativas de aquellas circunstancias, por ejemplo, de actividades sociales en donde sepa que no puede salir arrancando. Claro. Doctor, ¿estos síntomas son progresivos? ¿Comienzan de menos a más? No. ¿O de repente te puedes encontrar un día con esa sensación de muerte inminente y tienes de frentón una crisis de pánico? ¿Por qué son los síntomas? Los síntomas parten porque es una descarga adrenérgica, las suprarrenales liberan adrenalina y eso da cuenta de las palpitaciones, la sensación de angustia, de dificultad respiratoria, que si ustedes lo piensan es como cuando uno tiene que enfrentar un problema, es la misma sensación, como de que todos los pelos del organismo se te paran y tú quieres enfrentarlo. Pero el problema es que esto pasa en 10 segundos. Tú puedes ya tener esta descarga que empieza a durar 10 minutos y en 10 minutos tienes la crisis completa, pero luego tarda también la persona en volver a controlarse. Carolina, qué angustiante porque resulta que el factor común es esta sensación de que te vas a morir. Así es. Y eso se repite en todas las crisis de pánico de hombres y mujeres de todas las edades. Además, si tú nunca la tuviste antes, de pronto sientes que te vas a morir, te duele el pecho, tú puedes decir, estoy teniendo un ataque al corazón, estoy teniendo cualquier cosa, menos una crisis de pánico. ¿Cómo saber, cómo entender que estoy teniendo una crisis de pánico? Tú no lo puedes saber como paciente, de tal manera que los servicios de urgencia están llenos de pacientes con crisis de pánico. Ahora, es tan prevalente como una en cada 20 personas que alguna vez lo experimenta, por lo tanto, eso es mucho. Es mucho. ¿Esto es nuevo, antiguo? No, esto es antiguo, pero lo importante aquí son dos cosas. Primero, definir que no se trate de una enfermedad orgánica, porque alguien si tiene un hipertiroidismo y va a sentir palpitaciones y no tiene el diagnóstico, entonces necesita, por supuesto, hacer el diagnóstico. O que no tenga una cardiopatía coronaria, sobre todo la gente que fuma. Bueno, pero el punto es primero hacer un diagnóstico diferencial de las cosas realmente importantes y una vez que uno hace el diagnóstico ajustado a los criterios de la Sociedad Americana de Psiquiatría que define la enfermedad, hacer una intervención terapéutica, que eso también es interesante de conversar. Doctora, yo tengo una pregunta, porque yo tengo varias gente conocida que lo sufre. Tengo un amigo que, por ejemplo, no se puede ni subir al metro. Y le pasó que estaba con su pareja y tenían un viaje, la pareja tenía un viaje de trabajo y él le iba a acompañar. Estaban a punto de subirse al avión y no fue capaz de subirse a la manga del avión. Y no se subió al avión. La pareja tuvo que viajar sola, sacar la maleta de él a Yato y finalmente, bueno, no supieron llevarlo. Mi pregunta es, la pareja, ¿cómo puede ayudar a esta persona? Porque es súper complicado, es un tema como por supuesto, un tratamiento. Lo que él tuvo es además un componente que se llama agorafobia. El ágora es un espacio, ¿cierto?, en el que tú estás expuesto a alguna cosa. Y las personas que tienen crisis de pánico tienen una conducta evitativa a los aviones, al metro, al supermercado, a las multitudes, qué sé yo, porque piensan que nadie los va a entender y no van a poder arrancar. Entonces empieza una desvalorización de su vida, empiezan a tener estas conductas evitativas
negativa y se aíslan. Carola, ¿y las angustias, las crisis de angustia, de pánico o de ansiedad, son lo mismo? ¿Son parecidas o son cosas muy distintas? No, el trastorno de pánico, tal como lo define la Sociedad Americana de Psiquiatría, tiene que tener al menos 4 criterios, que son una crisis que sea desproporcionada, ¿cierto?, súbita, reiterativa en un determinado periodo de tiempo y que al menos contenga 4 de los síntomas que ya mencionamos, que son una sensación de dolor de cabeza inminente, angustia, opresión al pecho, sensación de hormigueo en las piernas o de los pies, calambres, sensación de dolor abdominal grave. Todo eso es una crisis de pánico. Wow. Todo eso puede estar en una crisis de pánico. Y la angustia y el... ¿Cuál era el otro? El pánico, la angustia y la ansiedad. La ansiedad. La angustia y la Es que ansiedad esos son como sinónimos en el fondo. Ah, ya, okay. Claro, porque eso, la angustia es como tú empiezas a sentir, porque ahí hay una conducta de sufrimiento. Esto me va a venir, ¿cierto? Sí. Entonces tú empiezas a sufrir por lo que puede pasar. Pero la crisis de pánico en sí podría venir en forma súbita sin ningún tipo de desencadenante. Si mi señora le da un ataque de pánico, ¿qué ¿le hablo? ¿No le hablo? ¿La dejo tranquila? ¿Digo que va a pasar? Es muy interesante porque hay un manejo que es combinado. Uno es el manejo farmacológico, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que este nombre raro, digamos, es que son unos medicamentos que lo que hacen es sustituir biológicamente lo que le falta al cuerpo, al sistema nervioso. Pero otra forma muy interesante que los auditores van a apreciar mucho es que la actitud de la persona es crucial, porque ahora se sabe que las personas no porque estén tristes andan en esta actitud psicofísica, sino que es un poco al revés. La actitud psicofísica lleva al resultado, y eso significa que si tú pones los hombros en alto, la nariz sobre el horizonte, la actitud ganadora, y tú mismo le dices a tu cerebro, alto, basta, esto me está pasando, pero yo lo puedo dominar. Lo dominas. Lo dominas. Claro. Increíble. O sea, esto es muy importante, de tal manera que tú, frente a tu señora, tienes que primero relajarla, que respire profundo, decirle que esto es verdadero lo que le está pasando y que no tiene ninguna gravedad y que ella le puede ganar. Perfecto. Doctora Cris Escobar, a través de nuestra cuenta de Twitter, @Mañanero en la red, nos dice: yo tuve crisis de pánico, pero hace mucho tiempo que no me dan. ¿Puede ser que vuelva en algún momento? Bueno, sin querer asustarla, digamos, pero sí. Puede volver. Pero es más bien hay clústeres de personas en las que va a ir apareciendo en una determinada edad, que es entre la década de los 20, los 30, pero también le puede dar en los niños y también puede dar en personas mayores. ¿Le puede dar a cualquier persona? Le puede dar a cualquier persona, es un poquito más frecuente en las mujeres. Más propensa a las Sí, y mujeres. tiene una cierta carga genética, o sea que hay una predisposición hereditaria a esto. Mira. Pero, ya, y usted dice que le dan principalmente a las mujeres en alguna edad determinada. En la juventud, pero esto de la juventud es tan relativo. Comienza allí. La juventud es alguien que tiene 10 años menos que uno. También hay por ejemplo, el exceso de consumo de algunos estupefacientes. Te puede El alcohol, provocar. básicamente. El alcohol. El alcohol puede producir esto porque una de las características de la crisis de pánico es la sensación que decía muy bien la paciente de irrealidad y de despersonalización. Entonces, si uno toma alcohol o benzodiazepinas o estimulantes de alguna otra naturaleza, se acentúa esa sensación de alejamiento de la realidad y de ¿Hay no saber. medicamentos crónicos que uno lo pueda tomar todas las mañanas que pueden mantener estos niveles bajos? Es que no es necesario, porque finalmente... Claro, tú te pones en manos de un profesional que generalmente es un psiquiatra que deriva una terapia psicológica, y durante un tiempo se puede manejar con estos medicamentos nuevos que son los SIRS y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Que es... Qué bueno que lo dijo. Claro, en la punta de la lengua. Esto es muy sencillo, porque esto, aunque parezca increíble, es algo biológico. Biológico significa que te falta un neurotransmisor en el cerebro, que es la serotonina, ¿cierto? Que en la medida en que aumenta su concentración en la unión entre las neuronas, mejora la sintomatología y permite que el cuerpo haga su función. Si esto no ocurre así, la persona está más expuesta. La gente a través de Twitter opina entusiastamente, y la verdad que siempre nos está aportando puntos de vista distintos. Alex Valdés: a mi polola le dio una crisis de pánico a mitad de noche y estando solos. Tuve que apoyarla y tratar de calmar. ¿Cómo actuar? Claro, la doctora algunos tips nos daba, pero podríamos reiterarlo porque de pronto a la gente no sabe cómo actuar. Pensemos, por ejemplo, en la polola de él, o pensemos también en niños. Como que hasta uno se paraliza. Sí, se da en niños, pero tienen otros criterios diagnósticos.
en general el diagnóstico se establece en la edad adulta. Pero para responder a su Twitter auditor, 4 pasos. 1. Relajar, inspirar, expirar, inspirar, tranquilizar a la persona, decírselo a la persona. ¿cierto? Decírselo a la persona, acompañarla. Segundo, decir alto. Porque tu programación neurolingüística del cerebro dice, para, porque esta idea de pánico, de la angustia que me voy a morir, es una idea intrusiva, se mete en forma inesperada, no le invitamos y se queda dando vuelta en el cerebro. Entonces tú tienes que decirle, para. El stop también se lo puedes meter tú. El que quiere ayudar, que quiere ayudar le dice que pare, que se tranquilice. Y de repente darle algo dulce, puede servir, darle azúcar, agüita con azúcar como para que se tranquilice. Podría ser, pero lo importante es como reiterarle que piense una idea positiva, porque la idea siempre es negativa, la idea que se nos mete en la cabeza, mientras que si nosotros programamos el cerebro y es una idea positiva, con eso podemos finalmente hacer que la persona domine su sintomatología. Wow, perfecto. Doctora, usted decía que habían características de personalidad también que podían gatillar, aparte de la composición genética, digamos, que podían gatillar estas crisis de pánico. Hay cosas que son sociales, como por ejemplo el tema del alcohol, lo que no justifica, ¿cierto?, que alguien vaya a tener una conducta distinta cuando usa alcohol, pero sí predispone a la crisis de pánico el uso del alcohol. Y de alguna manera las personas que son un poquito más dependientes, que están más sensibles a los otros, por eso es que es muy importante hacer sentir que uno tiene el control, que es lo que no siente uno cuando tiene la crisis. Carolina, muchas Carolina gracias. Herrera, médico internista de la Clínica Bansalud, muchísimas gracias. Adiós. Absolutamente claro todo con respecto a la crisis de pánico. Venga para acá, acompáñame.